tilda la doctora Esmérola. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de hablar de este tema que nos preocupa tanto y que es tan importante. ¿Cómo definimos qué es la trombosis? Bueno, la trombosis hace referencia o se refiere a la formación de un coágulo o trombo, y por eso su nombre, que esto puede ocurrir tanto a nivel de las arterias como de las venas, en la circulación, ¿no?, de las personas. Cuando ocurre a nivel arterial, esto es una entidad mucho más conocida, que la gente tiene mucho más presente, que conoce sus factores de riesgo. Me refiero específicamente a las formas de presentación más conocidas, el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular. Pero tenemos mucho menos conocimiento a nivel popular de lo que o de cómo se presenta o de qué representa una trombosis a nivel venoso. Claro. La trombosis a nivel venoso ocurre con mayor frecuencia o la forma más típica de presentación es a nivel de los miembros inferiores. Se produce la obstrucción de una de las venas profundas, sobre todo a nivel de las piernas o muslos, y el riesgo que esto tiene es que se desprenda parte de ese coágulo o trombo, que migre o viaje por la circulación y que llegue a impactar a nivel de la circulación pulmonar, cuadro que es mucho más grave, que puede incluso costar la vida de los pacientes. ¿Cómo se manifiesta, digamos, ¿no? Uno, ¿cómo se puede dar cuenta que está haciendo una trombosis, por ejemplo? ¿En qué momento se puede dar cuenta? Bien. Bueno, la trombosis a nivel de las piernas o de los miembros inferiores se presenta con, en general, aparece de forma brusca una hinchazón o edema, como decimos a nivel más, digamos, desde el punto de vista médico, que es muy doloroso, extenso, que en general no mejora elevando el miembro. Cuando uno se pone, bueno, es común que a uno se le puedan hinchar las piernas, en general ocurre en las dos piernas, pero cuando uno eleva los miembros eso puede mejorar. La trombosis venosa generalmente ocurre en un solo miembro, es muy raro que den los dos a la misma vez, y como les decía, es una hinchazón, un edema que es tenso, es muy doloroso y que no mejora. Incluso puede haber cambios en la coloración de la piel puede quedar algo roja y sensible. Esa es la forma de presentación de la trombosis a nivel de los miembros inferiores, pero cuando esto ya es un cuadro más grave, parte de ese trombo o coágulo migró e impacta a nivel pulmonar, ahí ya la presentación es con falta de aire, agitación, puede haber incluso dolor para respirar, algo de expectoración con sangre, incluso hasta pérdida de conocimiento o un desmayo. Doctora, sabemos que la trombosis puede atacar tanto a hombres como a mujeres, pero ¿por qué las mujeres tienen más riesgo de sufrirla? Bueno, las mujeres tienen a lo largo de su vida diferentes momentos en los que se exponen a estrógenos, y la exposición a estrógenos es un factor de riesgo, o sea, aumenta el riesgo de desarrollar trombosis. Me importa aclarar, antes de seguir en esa línea de hablar de la mujer y los estrógenos, en que la trombosis es un fenómeno multifactorial y que en general es necesario que se sumen o que se conjuguen varios factores. Digo esto para no generar varios terrorismo. Factores de riesgo y que no genere miedo en el consumo también de anticonceptivos, por ejemplo. En general se necesita que se combinen varios factores de riesgo para que la trombosis aparezca. Pero volviendo a la mujer y los estrógenos, bueno, la mujer a lo largo de su vida se expone en diferentes etapas al aumento de los estrógenos, ya sean exógenos, como tú decías, cuando ocurre, por ejemplo, en la juventud, por el uso, el consumo de anticonceptivos orales, pero también estrógenos fisiológicos, como ocurre durante el embarazo y su periodo posparto, el puerperio. Y más adelante, en la perimenopausia, cuando utilizamos estrógenos para digamos, o sea, para que los cambios hormonales también son los que afectan. Sí. Sí, entonces, como les decía, la exposición a estrógenos aumenta el riesgo de trombosis, sí, pero bueno, con esto no hay que sembrar pánico en torno, por supuesto, ni al embarazo, que es lo más fisiológico que podemos pedir, ni tampoco al consumo de anticonceptivos orales, porque millones y millones de jóvenes toman anticonceptivos orales y, por suerte, son pocas las que desarrollan trombosis. Doctora, ¿cómo podemos hacer por lo menos para ayudar a prevenir una situación de estas? Bueno, como les decía, entendiéndolo como un fenómeno multifactorial, hay cosas donde tenemos que estar atentos, factores de riesgo que nosotros podemos modificar y otros que quizá podemos evitar. De repente podemos evitar el uso de anticonceptivos cuando tenemos una correcta evaluación médica previa al inicio.
Y es por eso que esa es una de las recomendaciones que tenemos. Bueno, cuando una joven va a tomar anticonceptivos orales, es importante que sea evaluada por un médico y que se le recomiende cuál es si está bien que los tome, que la mayoría, la respuesta va a ser sí, Claro. y cuál es el mejor tipo de anticonceptivo para esa. Igual hoy en día creo que ha avanzado bastante, ¿no?, la tecnología en la anticoncepción, ¿o no? Sí. Digo, esto es a nivel personal, quizás no, vos que sos doctora Sí, seguramente me lo podrás decir. Sí, por supuesto que mejoraron en muchos aspectos, pero contrariamente a lo que uno podía llegar a creer, los de última generación, los anticonceptivos más nuevos, no disminuyeron mucho el riesgo de trombosis y quizás hasta un poquito lo aumentaron. Entonces, por eso, esto no quiere decir que uno no los tenga que tomar, pero es importante que los médicos, específicamente los ginecólogos, aconsejen cuál es el mejor para cada tipo de paciente. Más allá de esta conversación que estamos teniendo contigo, ¿te ibas a decir algo? ¿Te interrumpí? Bueno, sí, quería un poco en esto que me preguntabas de cómo lo podemos evitar. Sí. Bueno, la correcta evaluación previa a la exposición a estrógenos exógenos, eso es muy importante, pero también hay otros factores de riesgo que nosotros podemos modificar. El reposo, evitar los periodos de reposo prolongado, evitar la inmovilidad cuando es posible, porque eso es otro factor de riesgo muy importante. Que eso va para hombres y mujeres Para también. todos. Mantener hábitos saludables, estar bien hidratado, evitar el tabaquismo, que es otro factor de riesgo también que acá tiene que ver. También, digamos, dentro de los factores de riesgo, no quiero dejar de mencionarlo, pero la hospitalización y sobre todo cuando los pacientes están más graves o requieren cirugías, ese es un factor de riesgo muy importante también. Y ahí, bueno, ya digamos, la prevención tiene más que ver con lo que prescribimos los médicos, con las conductas o con las sugerencias que tenemos los médicos, pero nos parece súper importante que los pacientes y las personas tomen como un rol proactivo y que intenten involucrarse y consultar y discutir con su médico sobre cuál es su riesgo de generar una trombosis. Doctora, más allá de que en este momento estás informando, ¿verdad? Y mucha gente nos está viendo, ¿hay alguna página a la que se puede ingresar para informarse sobre esta enfermedad? Bien, bueno, estamos en la campaña del Día Mundial de la Trombosis. Esto es una campaña que está impulsada por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, ISTH por sus siglas en inglés, que es una sociedad internacional que nuclea profesionales de la salud de todo el mundo y que tiene como objetivo, esta campaña tiene como objetivo difundir información, o sea, que la gente conozca los factores de riesgo, porque es una enfermedad que de alguna forma es prevenible. Claro. Entonces es importante que las personas conozcan los factores de riesgo, conozcan su propio riesgo, si es que se puede, y que tomen medidas También las dentro de lo mujeres posible. embarazadas, ¿no? Porque también puede afectar al feto también, ¿no? Una trombosis o quizás, no La sé, trombosis- es hereditario. Bueno, ahí hay como varias puntas. En el embarazo, la trombosis puede afectar a la madre con estas formas, como les decía, tanto a nivel de los miembros inferiores como a nivel pulmonar. Y también las personas que tienen determinados problemas en la coagulación ya un poquito más complejos, algunas embarazadas, cuando tienen así problemas de la coagulación que son como que excede un poco de repente a esta charla, pueden tener sí problemas en la circulación placentaria. Pero la trombosis, en principio, a la que estamos refiriéndonos hoy, cuando afecta a los miembros inferiores y el pulmón, eso afecta fundamentalmente a la madre y puede incluso, digamos, ser un cuadro muy grave. Doctora Valentina Merola, muchísimas gracias por esta visita y por esta conversación. Por favor, muchas placer. gracias a ustedes. Nos vamos con Petru y con Noé. Vamos Anotador. por ahí. Vamos.